Dios supremo del Olimpo. Hoy me siento tremendamente feliz porque voy a tener un nuevo hijo. Sí, se llamará Hércules y será más fuerte que los leones y más sabio que las estrellas. Heredará la nobleza y la audacia de su antepasado, Perseo, y se convertirá en un héroe legendario. Salvará a los hombres de la maldad y tal vez algún día protegerá a los dioses de los titanes. Lo nombraré rey de Micenas. Pero la diosa Hera, la mujer de Zeus, estaba furiosa, cansada de las infidelidades de su marido, quien había engendrado al futuro Hércules con una mortal llamada Almea. Además, pretendía llamarle Hércules, que significa la gloria de Hera. La diosa buscaba venganza y se acercó a su esposo con engañosa dulzura y le preguntó a media voz: Oh, querido esposo Zeus, amor mío, ¿has dicho que el próximo descendiente de Perseo reinará en Micenas? Hera partió a Miceas, donde otro descendiente de Perseo también esperaba un hijo, y allí consiguió que el bebé naciera antes. El pequeño nació sietemesino, enfermizo y enquencle. Le llamaron Euristeo. Cuando Hera regresó al Olimpo, se acercó a su esposo y le dijo: Amado esposo, Euristeo ha nacido antes que Hércules y como también desciende de Perseo, tendrás que nombrarlo rey de Micenas. Hera había vencido, pero no quedó satisfecha. Quería matar a Hércules. Cuando el bebé cumplió 8 meses, le envió 2 serpientes, pero el bebé las estranguló. Durante su infancia, Hércules fue instruido por los mejores maestros, como Anfión o el centauro Quirón. A los 15 años, ya era fuerte y diestro en las armas, pero aprovechaba su poder para ayudar a la gente. Un día, ayudó al rey de Tebas, y en señal de gratitud, el monarca le ofreció la mano de su hija. Sé que Megara será feliz contigo. Oh Hércules, esposo mío, soy tan feliz contigo. Fue una época de felicidad para Hércules, pero la vengativa Hera hechizó a Hércules para que matara a su mujer y a sus hijos. Cuando Hércules volvió en sí y se dio cuenta de su crimen, lloraba desconsolado. ¿Cómo he podido hacer algo así? ¿Qué he de hacer para que me perdonen el horrible crimen cometido? Oh gran oráculo de Delfos, por favor, respóndeme. Debes ir a la ciudad de Micenas. Allí servirás a tu primo Euristeo durante 12 años. Euristeo era el hombre más cobarde y mezquino del mundo. Todo le daba miedo, y cuando sentía peligro, se escondía en su tinaja de bronce o se desmayaba. Pensaba que Hércules le podía quitar su trono un día, por lo que se sorprendió cuando su primo fue a verle. Entonces, ¿puedo encargarte el trabajo que quiera? Le encargaré un trabajo difícil para que muera y quitármelo de encima. Jajaja. En Nemea, cerca de Corinto, hay un león salvaje que todas las noches baja desde los montes a las aldeas para devorar a los pastores y sus rebaños. Quiero que vayas allí, acabes con esa fiera maldita y me traigas su piel o su cabeza, prueba de tu hazaña. Hércules tomó su masa de olivo, una red, y partió hacia los montes de Nemea, en busca del león. Tuvo que pasar una noche a la intemperie. Ven aquí, te atrapé. Trazaré un plan para cazarlo. Pondré una red en una de las salidas de la guarida y conduciré al león para que salga por ella y se quede atrapado. Ya eres mío.
me quiere comer. Hércules, no estás muerto, pero pronto lo estarás. ¿Habéis pasado miedo con el león? Pues eso no es nada en comparación con el próximo trabajo. Os daré una pista. Es una fiera con un aliento letal, capaz de envenenar las aguas. ¿Cómo se llama el próximo trabajo? Sí, la hidra de Lerna. Euristeo había encomendado a Hércules matar a la hidra de Lerna, una especie de dragón con cabezas de serpiente y afilados colmillos. Con la cabeza de león de Nemea, Hércules abandonó los muros de Miceas con su sobrino Iolao. Cuidado, Hércules, la hidra. Iolao enciende fuego y prende una antorcha. Cada vez que le corte la cabeza a la Hydra, debes apretar con fuerza la antorcha contra el lugar que yo cercené. Lo hemos conseguido, Hércules. Ahora enterraremos a este monstruo inmundo. Sí, pero antes guardaré sangre envenenada de la Hydra en mi carga, para que mis flechas tengan un efecto mortífero. Hércules y Iolao volvieron a Miceas, donde Euristeo dio el trabajo por bueno, aunque a regañadientes. En el próximo trabajo, Hércules tendrá que cazar un animal no peligroso vivo. ¿Sabéis de qué animal se trata? Eso es, la cierva dorada de Serinia. Artemisa, la diosa de la caza, había visto por primera vez a la cierva de los cuernos de oro cuando era tan solo una niña. La había descubierto un día de verano cuando paseaba por la orilla del río Ladón. Ella había observado que eran 4 machos y una hembra, e intentó darles caza con sus propias manos. Así que saltó sobre ellos con la ligereza del viento y los aferró por los cuernos hasta tumbarlos en el suelo. Pero la hembra logró escapar hasta el monte Serinia, donde la ninfa Taygete logró apresarla y consagrarla a Artemisa. Desde entonces, aquel animal quedó consagrado a Artemisa, quien velaba por su libertad y no toleraba que nadie le hiciera daño. Eso es, le encargaré a Hércules que case la cierva dorada del monte Serinia. Como es habilidoso con el arco, tal vez pueda capturarla. Pero Artemisa nunca se lo perdonará y lo condenará a muerte para castigar su sacrilegio. ¡Ja! ¡Qué listo y malvado soy! Hércules tardó mucho en encontrarla, y cuando por fin dio con ella, en la orilla de un río, el animal escapó a toda prisa. Si la diosa Artemisa no consiguió darle caza, ¿cómo iba a hacerlo aquel héroe, que era hijo de una mortal? Durante un largo año he estado persiguiendo a la cierva de oro, por valles, marismas, cerros, llanuras, y cada vez este animal corría más deprisa. Pero ahora ya es primavera, y parece que la cierva comienza a cansarse. Un día, tras correr por la ladera de una montaña, el animal se detuvo a orillas del Ladón para saciar su sed. Por fin, es esta mi oportunidad, pero no puedo cazar al animal de cualquier manera, porque si no, Artemisa se enfurecerá. Ya lo tengo. Lanzaré una flecha que se clavará entre el hueso y los tendones de la cierva. Así ésta no derramará ni una gota de sangre. Hércules regresó a Miceas con el animal a cuestas. Entonces, una mujer muy alta y muy hermosa le cortó el paso. Llevaba un arco en la mano y un carcaj en la espalda. Era la diosa griega de la caza, Artemisa. ¿Cómo te atreves a robarme la cierva que me consagró la ninfa Taygete? ¡Ah! Te juro que si has derramado su sangre, morirás ahora mismo. El rey Euristeo me mandó que le diera caza. Mírale bien las patas y verás que no ha derramado ni una gota de sangre. Eso haré, porque no me inspiras confianza. ¿Cómo es posible que un semidios haya conseguido eso? Está bien, Hércules, te dejaré marchar, pero
Si no cumples tu promesa de liberarla enseguida, saldré a tu encuentro y te mataré. Por supuesto. Hércules cumplió su palabra. Nada más mostrarle la sierva a Euristeo. La abandonó en las murallas de Miceas y el animal echó a correr a toda prisa, con rumbo a las verdes praderas de Serinia. Bien, os merecéis un trabajo más. En el siguiente episodio veremos cómo beber alcohol en exceso entre amigos puede acabar en una tragedia. ¿Sabéis de qué trabajo estamos hablando? Del jabalí de Erimanto. Primito, tengo aún una nueva tarea. Cazar un jabalí de colmillos afilados como dagas. En el monte Erimanto. Venga, captura esa fiera. Hércules partió al monte Erimanto. Para ello, tuvo que pasar por el país de los centauros, los cuales estaban gobernados por sabio y juicioso Quirón, que había sido uno de sus maestros. Hércules, qué alegría volver a verte. Para celebrar este reencuentro, beberemos un vino añejo, el cual Dionisio me regaló hace años. Será un placer para mí poder tomármelo contigo. Pero recuerda, Quirón, que los centauros no debéis beber mucho, ya que enseguida os volvéis violentos. No. Hércules, no te esfuerces. Ese esfuerzo es en vano. Sigue con tu camino. Hércules, aunque llegó apenado, llegó a Erimanto, donde descubrió unas huellas sobre la nieve fresca. Estas huellas deben pertenecer a ese jabalí. ¿Qué ha sido eso? ¿Es el jabalí? Gracias a mi red podré cazarlo vivo. ¡No! ¡Socorro! ¡Un jabalí enorme me quiere comer! Tranquilo, primo. Está atrapado. No te hará nada. Le encargaré otro trabajo para perderlo de vista cuanto antes. Sí os digo que en el próximo trabajo Hércules se enfrentará a criaturas aladas. ¿Me podéis decir de qué trabajo se trata? En el lago de Estínfalo anidaban unos pájaros terribles que se alimentaban con carne humana. Eran fieras enormes, con cabezas de serpiente, afilados colmillos y poderosísimas garras de bronce. De sus plumas salían flechas con las que mataban a sus víctimas. Euristeo le comentó a Hércules la tarea de matarlos. Yo solo nunca podré acabar con las aves. Son demasiadas. Yo te ayudaré, Hércules. ¿Quién eres? Soy Atenea, diosa de la sabiduría. He bajado del monte Olimpo para decirte cómo acabar con las aves. Sube a lo alto de aquel monte y agita con todas tus fuerzas este sonajero forjado por los dioses. Las aves perecerán al oírlo. Gracias, oh sabia y hermosa Atenea. Haré lo que me dices. Adiós, Hércules. Morid, malditas bestias antropófagas. Mueran todas. Otra prueba más superada. A continuación, otro trabajo relacionado con un animal. Al llegar a Creta, Hércules se da cuenta de los estragos causados por el toro, pues a su alrededor solo se veían los árboles arrancados, casas destrozadas, sangre regada por las calles y sin ninguna persona a la vista. Al dar unos pocos pasos, escuchó el estruendo de unas pisadas y un rugido fuerte. Era el toro que se acercaba para atacar. El toro
Al sentir la mirada retadora de aquel hombre, lo embistió con todas sus fuerzas. Ahora sí no te escaparás. Ya eres mío. Tras largas horas de frenética lucha, el toro brincaba, corcoviaba y se sacudía, intentando deshacerse de aquel jinete que tenía agarrado con una fuerza al cuerno. Cualquier mortal común hubiese caído, pero Hércules permanecía aferrado al lomo del toro, hasta el punto del cansancio de aquella bestia. Al fin, el toro cayó al suelo sin ninguna fuerza. Ahora sí, emprendamos camino a Crecia. Euristeo quedará sorprendido. Hércules ha cumplido. Luego de entregar el toro de Creta, Euristeo dedicó el logro a Hera, quien lo dejó en libertad, puesto que Hera odiaba a Hércules. Llevó primero el toro a Esparta, luego a Arcadia, el Istmo y a la maratón ática, donde posteriormente Teseo lo llevó a Atenas para sacrificarlo a nombre de Atenea. El rey Euristeo se sentía frustrado por no deshacerse de Hércules, y con cada trabajo realizado por el héroe, acumulaba más gloria. Por lo tanto, el rey decide ponerle un trabajo degradante, indigno de un hombre hijo de Zeus. Hércules debe limpiar en un solo día el gran establo del rey Augías en Endide. Creo es difícil este trabajo para él, y Hércules se negará a realizarlo. Me voy y me dirijo a Augias, porque mi necesidad de purificarme de mis pecados es más importante que mi orgullo. Hércules se presenta ante el rey Augias y ofrece sus servicios para limpiar los establos, pero sin comunicar que estaba al servicio del rey Euristeo. Yo creo que limpiar el establo en un solo día será imposible. Por ello, prometo entregar 1/10 parte de mi gran rebaño. Hijo, presencia el acuerdo. A Hércules se le da una pala, pero la deja a un lado, y se dirige al río Alceo, y usando su fuerza abrumadora, Hércules lanza grandes rocas al río, desviando su curso al establo de Augias. Las aguas del río cruzaban las puertas del establo y se llevaban toda la suciedad con ellas. Los establos están totalmente limpios, y Hércules ni siquiera se ensució las manos. Yo declaro que no he hecho ningún trato. Yo soy quien afirmó haber presenciado el acuerdo. Furioso por esa traición, el rey expulsó a su hijo y a Hércules. No acepto esta humillación. Yo reuniré a mi ejército de Tebas para derrocar al rey Augias y poner el honorable príncipe Fitnio en el trono que le pertenece a su padre. Y así, uno más de sus trabajos se cumplió. El oráculo ya le había anticipado a Euristeo que una vez más, Hércules no solo había superado el trabajo impuesto, sino que había ayudado a las personas a vivir mejor. Eso le llenaba de envidia y de malos pensamientos. Se puso en contacto con Diomedes, un rey malvado, que tenía 4 yeguas a las que alimentaba con humanos que sacrificaba con crueles métodos. Juntos, Euristeo y Diomedes planearon que Hércules fuese una nueva víctima de estas yeguas sanguinarias. Cuando Hércules volvió a entrar al palacio, montado sobre el lomo del toro de Creta, el mensajero de Euristeo lo estaba esperando. Ya sé, debo cumplir con un nuevo trabajo. Sí. ¿Y ahora qué debo hacer? ¿Con quién tengo que enfrentarme? Debes capturar 4 yeguas que tiene Diómedes en su región y regalárselas a Hera. Sin preguntar otra cosa, dejó al toro de Creta pastando en uno de los jardines del palacio y comenzó una vez más a cumplir a la orden de su primo. A la medida que iba llegando a la región de Diomedes, los vecinos, que querían mucho a Hércules, le iban contando cómo eran las yeguas. Al llegar, Diomedes lo recibió afectuosamente y lo llevó hasta la jaula donde tenía sus yeguas hambrientas. La abrió disimuladamente y empujó a Hércules dentro de ella. Las yeguas se abalanzaron sobre el héroe, quien de un salto se sentó en el lomo de una yegua.
Esta, enfurecida, corcoviaba para sacárselo de encima, pero Hércules aprovechó estos movimientos para salir de la jaula de un salto. Una vez fuera, tomó el brazo de Diomedes y lo lanzó dentro de la jaula. Las yeguas, enceguecidas de furia, se lo comieron. Luego de esta masacre, Hércules decidió pasar por una temporada en el lugar para adiestrar y domesticar a las yeguas. Con paciencia y constancia lo consiguió. Un día decidió regresar, ató a las 4 yeguas a un carro y cabalgó hasta el palacio de Euristeo. Después de realizar 11 trabajos que todos pensaban imposibles, Hércules era amado por todo el pueblo, ya que el héroe había librado al mundo de las criaturas más siniestras. El plan de Euristeo de acabar con el hijo de Zeus solo lo hizo alcanzar una gloria cada vez mayor. El rey de Micenas solo tenía derecho de imponer un trabajo más a Hércules, por lo que esta era su última oportunidad para deshacerse del héroe. Te ordeno a ti, Hércules, entrar en el mundo de los muertos y regresar con el legendario Cerbero, el perro de 3 cabezas de Hades, quien es responsable de vigilar el reino de su amo. Hércules fue a una cueva secreta que daba acceso al mundo subterráneo. Justo a la entrada, fue recibido por su hermano Hermes, que era el dios que guiaba las almas hacia el reino de Hades. Guiado por este dios mensajero, Hércules entró al inframundo. Era un lugar siniestro y triste. En el reino de Hades, el semidios encuentra a su amigo Teseo, aún vivo, encadenado a una piedra. Teseo había sido castigado por Hades por intentar, junto con su amigo Pirito, secuestrar a Perséfone, la reina del inframundo. Señor del mundo de los muertos, ¿puedo llevarme a su perro y presentarle a Euristeo, con la promesa de que devolveré el perro después de terminar mi trabajo? Te permito capturar a Cerbero, pero con la condición de que solo uses tus propias manos para dominar a la bestia. El héroe partió contra el monstruo. Al verlo, Hércules se da cuenta de que la bestia, además de 3 cabezas, aún tenía veneno de serpiente. El hijo de Zeus ya había luchado contra toda clase de criaturas y sin miedo pasó a luchar. La lucha entre el semidios y el monstruo fue intensa, pero Hércules finalmente logró derrotar a la criatura. A pesar de la resistencia, Hércules arrastró al animal al palacio del rey Euristeo y presentó a la criatura a su amo. Al ver un monstruo así, el aterrorizado Euristeo corrió hacia su barril de bronce y se escondió allí. El héroe llevó a Cerbero a la superficie. Cuando el perro estaba en contacto con la luz del sol, tenía náuseas y terminó vomitando. Del lugar donde cayó el vómito del animal, nacieron plantas venenosas. Cerbero fue liberado y regresó al inframundo. Hércules había hecho su 12º trabajo y Euristeo se resignó a no ser capaz de ponerle un fin. Y finalmente liberó al semidios de sus servicios. Hércules sube a la cima de una montaña. Había alcanzado la cúspide de su gloria y era visto como el benefactor de la humanidad. Pero este no es su final de su viaje. El hijo de Zeus aún se enfrentará a difíciles aventuras y pruebas antes de alcanzar, finalmente, la inmortalidad junto a su padre.